Saludos, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adames TV y yo soy Pedro Luis Adames. Estamos desde Puerto Plata, República Dominicana, la novia del Atlántico. Si en algún momento le toca pasar por esta zona costera, estamos en la comunidad de fe y estamos para servirles. Si es la primera vez que están con nosotros, por favor suscríbanse apretando la campanita. Bueno, estoy respondiendo al hermano Juan Manuel Vaz. Hacía mucho que no, casi 2 años que no tocaba un tema reaccionando a un video del estimado pastor. Pero hoy acabo de ver un video que se presta a mucha confusión. Y quiero decirle que no estoy para defender a Yesenia Ten y no estoy tampoco para defender a Juan Manuel Vaz. Pero en este tiempo donde existen tantas personas que creen en congregarse en línea, hay un gran número de personas que prefieren congregarse en el internet antes que congregarse en una iglesia física. Creo que lo que decimos aquí en el internet tiene más poder de lo que nosotros pensamos, porque hay personas que toman lo que nosotros decimos como voz de Dios. Y muchas personas, sus decisiones dependen de lo que un youtuber, pastor o televangelista pueda decir en las redes. Por eso yo quise dar mi opinión responsable en relación al video del hermano Juan Manuel Vaz, donde se refiere a la estimada pastora Yesenia Ten en relación al diezmo. Fíjense, precisamente ayer estaba compartiendo con un amigo en un negocio, y cuando él acabó de comprar, se impresionaba por el impuesto y me lo mostraba. Me decía, ¿cómo es posible que cobren tanto dinero de los impuestos? Y es que no hay manera de que nos escapemos del pago tributario, del pago de los impuestos. No hay manera como se puede escapar. Si usted no quiere pagar impuestos, usted tendría que estar muerto. Claro, estamos hablando de lo que hacemos vida común, vida normal. Entendemos que en Estados Unidos hay fundaciones donde le devuelven el impuesto gastado, o no pagan impuesto, el income tax, como quiera que le quieran llamar. Sabemos que las iglesias en Estados Unidos no pagan impuestos, tampoco sus ministros o sus pastores. Y yo sé que esta comparación podría sonar un poco ridícula. Tengo el ejemplo también de una amiga que tiene un negocio que me dice que ella prefiere morir antes que pagar impuestos. Bíblicamente, una persona que no pague impuestos en su país se podría considerar ladrón o ladrona. O sea, usted está incumpliendo con la ley. Hemos conocido de casos de celebridades que lo han allanado, la policía local, por ejemplo, en España, que son muy estrictos, y lo han metido en prisión por años. Igualmente en los Estados Unidos, cuando la persona que debe de pagar el impuesto no se somete a la ley. En relación al diezmo, mucha gente me ha preguntado por qué en el Nuevo Testamento no hay un énfasis hacia el diezmo. O sea, notamos que en las predicaciones de los apóstoles, en las predicaciones de Jesucristo, no hay un énfasis en cuanto al diezmo. Jesucristo mencionó el diezmo en una ocasión y se lo voy a leer. Aquella vez que Jesucristo mencionó el diezmo, cuando dijo, Jesucristo dijo, ustedes
diezman la menta. Jesucristo dijo: ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante. Se olvidan de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, Jesucristo no atacó el diezmo, pero tampoco lo motivó. No presentó una negatividad hacia el diezmo, sino hacia los diezmadores, porque eran hipócritas. Ustedes conocen el texto bíblico de Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí, todos lo conocen. Pero la opinión que yo estoy dando es una opinión como una persona que creció en la iglesia y he visto a pastores desempeñarse, crecer. He estado muy de cerca con pastores anónimos de iglesias muy pequeñas y he estado de cerca de pastores como Ron Carpenter, que tiene una mega iglesia y una trayectoria impresionante en los Estados Unidos. Dios me ha dado el privilegio de estar de cerca de diferentes personalidades. La gloria es de Dios. Lo que yo entiendo es que la iglesia tiene un sistema de apoyo. Y tengo pastores, por ejemplo, que dicen que prefieren que la gente no diezme. Y cuando me dicen la razón por la que prefieren que la gente no traiga el diezmo, me explican que la iglesia se muestra más generosa cuando no se hace un énfasis en el diezmo que cuando se exige el diezmo. Entonces es un asunto de estrategia a nivel pastoral, es un asunto de estrategia. Si a una iglesia le funciona más tener en su reglamento, en su doctrina, implementado la doctrina del diezmo, como lo son la mayoría de iglesias bautistas en los Estados Unidos, John MacArthur y muchísimos otros pastores importantes en los Estados Unidos, tienen en su conjunto de doctrina que creen en el diezmo. Y les va muy bien en el sentido de poder desarrollar una congregación efectiva, porque una iglesia sin dinero no funciona. Ahora bien, mi amigo me dijo: yo prefiero no hablar del diezmo, y te puedo decir que hay personas que si diezman dan menos de lo que podrían ofrendar que cuando diezman. O sea, si se dedican a dar una ofrenda de amor en general, cuando tú haces los cálculos son más generosos que cuando se diezma. Ahora voy a hablarle en cuanto a nosotros, los que asistimos a una iglesia en particular. Yo creo que el corazón del creyente se expone, se revela de la manera que usa sus fondos, lo que le entra en su congregación. Yo creo que una persona agradecida con una congregación o con una iglesia en particular siempre va a ser generoso con dicha congregación. Si a usted le gusta la predicación de ese lugar, si en ese lugar a usted lo están bendiciendo, si usted se siente agradado de ese ministerio, ¿cómo usted demuestra eso? Apoyándolo financieramente. Y si en esa congregación usan el diezmo, el sistema del diezmo, respételo y hágalo. Si su congregación no lo hace, amén, pero no critique a los que lo hacen, porque no todos los pastores tienen la oportunidad de tener libros escritos, de tener socios ministeriales, de tener una carrera secular. No todos los pastores son ricos. Conocemos hoy en día pastores que desde antes de pastorear ya eran ricos. Tenemos el caso de Raúl Ávila en Venezuela. Tenemos el caso de Carlos Anacón, del evangelista, en Argentina, y otros pastores más, señores, que cuando comenzaron el ministerio ya eran millonarios. Y creo que ha sido injusto porque han levantado una congregación que no tiene conciencia de lo que es una vida de generosidad, aun cuando dichos pastores han demostrado que les importa
y que les interesa demostrar generosidad con sus fondos. Pastores que mantienen organizaciones eclesiásticas completas, pastores que mantienen las operaciones de una iglesia completa sin necesidad de que nadie dé nada. Pero esto no debe de utilizarse para nosotros lavarle el cerebro a la gente de que no tienen que diezmar, porque está en el trato de Dios con la persona. Ahora vamos a la pregunta que hice algunos minutos atrás. ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento no hacía énfasis del diezmo? Porque cuando la gente se convertía, señores, se convertía de tal manera que no le importaba nada sino servir a Dios. Y a la hora de ser generoso, a la hora de demostrar generosidad, lo entregaban todo. Por eso la iglesia primitiva tuvo un impacto tan grande, porque es que la gente se convertía y traía todo inocentemente a los apóstoles. Desafortunadamente en este tiempo la mayoría de personas supuestamente se convierten, pero nadie le puede hacer referencia a sus bolsillos, nadie le puede hacer referencia a su riqueza, nadie le puede hacer referencia a su dinero. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4, 35, 37. Dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y él trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era una generosidad cristocéntrica. Y es una generosidad que la vemos muy poco hoy. Se lo dice una persona que ha plantado 3 diferentes iglesias. Y de 3 iglesias que yo he plantado, solo una persona llegó a mi congregación con un espíritu de generosidad extremo. Y vino de otra ciudad. Recuerdo que llegaba a mi casa, abría la nevera y se la encontraba vacía, iba al supermercado. Si sabía que yo tenía alguna cruzada fuera del país, me preguntaba cuánto era el boleto y me lo pagaba. A veces me decía, me lo devuelve después, o si no tiene para devolvérmelo, no me lo devuelva. Entonces, creo que el comentario del pastor Juan Manuel Vaz fue abusivo y que se presta a mucha confusión, porque hay muchas personas que están esperando este tipo de comentario. Y a lo mejor con este video, si se hace viral, el video del pastor Juan Manuel Vaz, este video va a generar que mucha gente se vaya a su congregación, porque es lo que ha pasado en muchos pueblos, cuando algún pastor o algún ministro dice a voz en cuello, dice públicamente que no me importan los diezmos, que no quiero diezmos. Hay un sinnúmero de personas que le encanta este tipo de pastor, porque en su corazón, la mayoría, no digo todo, son mezquinos y les interesa estar en un lugar donde no tengan que participar de las necesidades de esa congregación. Entonces, ¿qué conciencia tiene usted? ¿Cuál es su conciencia en relación a la finanza de esa iglesia? Si a usted le interesa que la iglesia esté bien financieramente, porque será una iglesia que podrá impactar. La iglesia que tiene su cuenta de banco llena, la iglesia que no tiene deudas, la iglesia que tiene facilidad económica, es una iglesia que fácilmente puede impactar las comunidades. Ahora, una congregación que usted ve que no tiene deuda, una congregación que usted ve que está florecida, que tiene dinero, y usted no ve en esa congregación que están regalando comida, usted no ve que están ayudando a nadie con una renta, usted no ve que no están ayudando a los huérfanos, no están ayudando a las viudas, usted no ve que esa iglesia está siendo generosa, no creo que valga la pena estar en esa iglesia, y no creo que valga la pena usted dar sus diezmos y ofrendas en esa congregación. Creo que la iglesia tiene que tener cuidado cómo se va a manejar con los fondos. Creo que la iglesia tiene que ser ejemplo de generosidad. Creo que la iglesia tiene que ser ejemplo de dádiva, ejemplo de primicia, porque fácilmente esto podrá influenciar e impactar los miembros locales de la iglesia, aún los no miembros, para ellos ser como la iglesia. Sí entiendo que hay muchos abusos, sí entiendo que hay muchos pastores que no les importa quién está pasando hambre, que no les importa quién llegó a la iglesia o no llegó porque no tenía para pagar un Uber, pero sí hay muchos pastores
que son bastante generosos y que un gran por ciento de la entrada económica que entra a su iglesia la dedican a las ayudas filantrópicas. Señores, este era el comentario que quería traer, es mi humilde opinión y ojalá les sirva de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.